Muy bien, continuamos en este Cara y Sello, hoy hablando con Alexander Riveros, él es economista senior macroeconomía de la Dirección de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia. ¿Hablando de qué? De la industria, de lo que está pasando en el país, por qué es tan importante siempre la industria en los países y qué está pasando en el caso colombiano, el estado actual de esa industria. Y venimos a hablar en este segundo segmento de los planes que está llevando a cabo el gobierno nacional para impulsar un poquitico esa producción manufacturera. Uno es el PIPE, que ustedes ya lo habrán escuchado, es el Plan de Impulso a la Productividad del Empleo, que nos contaba nuestro analista Alexander Riveros. Va a impulsar de verdad la industria, porque uno ve que está básicamente focalizado en construcción, ¿o no, Alexander? Sí, es cierto, Gina, el 42% más o menos del programa está focalizado en dinamizar el sector de la construcción. Pero hay un efecto ahí indirecto, y es que si la construcción se empieza a poner un poco más dinámica, va a requerir algunos insumos y va a demandar de actividades de la producción manufacturera. Entonces va a haber ahí, digámoslo, un efecto indirecto de recuperación sobre la industria. Hay otras medidas que como tal buscan incentivar la dinámica de la industria directamente. Una de ellas es el caso de la reducción para algunas manufacturas y bienes de capital o materias primas no producidas en Colombia, van a tener un descuento arancelario si van a ser importadas. Eso, digamos, genera un espacio para que la industria se pueda dinamizar este año y el próximo año. En el muy corto plazo, ¿verdad? Son medidas cortoplacistas. Ahora, ¿hay medidas de más largo plazo? Sí, claro que sí, Gina. Lo que está tratando de hacer el gobierno, y es una medida, digamos, importante y tiene efectos positivos, es una medida de corto plazo para tratar de dinamizar la industria en el muy corto plazo. Pero pensando más en el mediano y largo plazo, hay que pensar en políticas que vayan enfocadas hacia la competitividad del sector industrial colombiano, hacer más competitivas las exportaciones industriales, por ejemplo, frente a otras economías en el mundo, donde hay unas diferencias, digámoslo, grandes, importantes, en temas de los costos laborales, en temas de los costos de la energía, costos de transporte. Todo ese tipo de cosas, digámoslo, generan menor competitividad del sector industrial colombiano. El gobierno viene trabajando en esos puntos de manera importante y los esfuerzos son muy notorios y se han visto algunos resultados importantes y avances importantes. El gobierno ya empezó a implementar una reducción en los costos de la energía y del gas, enfocado también sobre la competitividad del sector industrial. Se viene pensando en las medidas arancelarias, que sin duda alguna son también de un corte tanto de corto plazo como de mediano y largo plazo. Y también la reforma tributaria que acabó de aprobarse por el gobierno y por el Congreso, digamos que busca reducir los costos laborales para la contratación de mano de obra formal en las empresas. Eso termina generando mayor competitividad y mayor eficiencia en las firmas colombianas. ¿Aún así los costos laborales siguen siendo altos en el país, Alexander? Sí, en realidad uno puede comparar, digamos, el caso más extremo, que es una economía como China y Colombia, donde el salario mínimo en China puede estar cercano a los 150, $200 por mes. En Colombia ese mismo salario mínimo puede estar entre los 300 y $500 mensuales. La diferencia, digámoslo, es bastante grande todavía. Bien, en cuanto a tasa de cambio, por ejemplo, ¿qué medidas también, y podemos remitirnos también al PIB, ¿verdad? Con posibles medidas para ayudar a detener la caída del dólar. Sí, exactamente. El gobierno viene trabajando en una serie de políticas enfocadas, digámoslo, a disminuir ese proceso de apreciación de la tasa de cambio que se ha vivido en los últimos años en el país. Sin embargo, Gina, es importante reconocer que una economía más fuerte, más robusta, con mejores indicadores macroeconómicos como lo es Colombia hoy en día, necesariamente tiene que tener una moneda más fuerte frente al dólar. Eso explica en buena medida la apreciación cambiaria que ha tenido Colombia en los años recientes. ¿El gobierno qué ha hecho para tratar de frenar esos procesos de apreciación cambiaria? Por su parte, el gobierno nacional está tratando de generar un proyecto y aprobar un proyecto para modificar la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones y pedirle, digamos, a esos fondos de pensiones que tengan dentro de su abanico de posibilidades de inversión activos en moneda extranjera
que requieran una mayor demanda en dólares. Y al aumentar esa demanda en dólares, el dólar, digámoslo, va a subir de precio de alguna manera, entonces se va a generar alguna depreciación. Eso, digamos, que se anticipa en los mercados de capitales, y ya hoy en día estamos viendo un proceso de apreciación cambiaria en buena medida explicado por esa intervención que está haciendo el gobierno sobre esa rentabilidad mínima de los fondos de pensiones. Por su parte, el Banco de la República también viene haciendo un proceso de intervención en el mercado cambiario, que son unas compras de dólares diarias y que en la última reunión de política monetaria se anunciaron iban a prolongarse por lo menos hasta septiembre de este año. A pesar de, digamos, de esos esfuerzos de intervención del Banco Central y del gobierno, el Banco Central interviene no tanto para depreciar la moneda, sino para reducir la volatilidad de la tasa de cambio, porque la volatilidad de una tasa de cambio es sinónimo de incertidumbre, y esa incertidumbre para la industria colombiana y para los exportadores, digamos que no es buena y es costosa. Reducir esa volatilidad es un proceso importante y genera, digámoslo, valor sobre el sector industrial. Hay otro tipo de factores que están explicando, digamos, ese proceso de depreciación del peso colombiano en estos momentos, y que también explican la depreciación de varias monedas de América Latina frente al dólar de los Estados Unidos. Uno de esos aspectos muy importantes es la posibilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, aumente las tasas de interés antes de lo previsto, porque Estados Unidos está reflejando unas cifras del mercado laboral mucho mejores que lo que fue en meses atrás. La recuperación del mercado inmobiliario se está logrando, entonces se prevé que el proceso de normalización, digamos, de la política monetaria en los Estados Unidos se dé antes de lo previsto. Esa expectativa está haciendo, digamos, lo que en varias economías de la región las tasas de cambio se estén depreciando frente al dólar de los Estados Unidos, lo cual en el corto plazo, digamos, que es una ayuda o genera un beneficio económico para los sectores industriales en cada país de la región de América Latina. En el mediano y largo plazo, digamos que los factores están más inclinados, en el caso de Colombia, hacia un proceso de apreciación cambiaria no tan fuerte como lo vivimos desde el 2004 hasta la época actual, sino un poco más moderada, una apreciación cambiaria un poco más moderada. Pero es lo que esperan entonces para los próximos años. Sí, exactamente. Apreciación moderada de la tasa de cambio. Bien, por el lado de la política monetaria, por el lado de tasas de interés del Banco de la República, ¿cómo podría ser un impacto positivo para la industria? Gina, sin lugar a dudas, la reducción de tasas de interés por parte de un banco central tiene un efecto positivo sobre el sector industrial. Cuando el Banco de la República reduce la tasa de interés, está buscando que las demás tasas de interés en la economía también se reduzcan. Busca que las tasas de interés de los créditos de consumo, de los créditos de tesorería, comerciales, de vivienda, también vayan a la baja. Cuando el Banco de la República empieza a reducir la tasa de interés de política monetaria más o menos desde mediados del 2012, de un nivel del 5.25 hasta hoy en día el 3.25%, está buscando que el resto de las tasas de interés en la economía vayan también para abajo. A esa reducción de las tasas de interés del mercado debe esperarse que la demanda por crédito empiece a dinamizarse. El crédito de consumo empieza a crecer a una tasa más acelerada, el crédito de vivienda, el crédito comercial también. La actividad real empieza a moverse un poco más rápido de lo que venía haciéndose antes, y como tal la industria se pueda beneficiar de una mayor demanda interna. Lo que busca básicamente esas tasas de interés a la baja son dinamizar la demanda interna en la economía colombiana. Sin embargo, pues es importante reconocer que el consumo de los hogares en Colombia no está pasando por un momento, digámoslo, difícil, no está en rojo. Este año nosotros creemos que el consumo de los hogares va a crecer a una tasa muy similar a la del 2012, y por esa vía la demanda interna como tal del lado del consumo de los hogares se va a mantener dinámica en 2013 y va a beneficiar de cierta manera a la industria y va a compensar un poco esa moderación que se ha tenido en la demanda externa. Nos queda un minutico, Alexander, pero por el lado del sector externo también hacen ustedes evaluaciones que ayudarían a la industria. Así es, Gina. El tema, digamos, está relacionado con ese porcentaje que te dije de exportaciones de la industria hacia el exterior, que es casi el 25% hoy en día. Esa política, digamos, de tratar de dinamizar el sector externo está relacionada en buena medida con la firma de acuerdos de libre comercio o tratados comerciales que beneficien al sector industrial, con economías donde el sector industrial tenga potencial de crecimiento.
pero también depende de la dinámica económica que tengan esos socios comerciales. Sobre la dinámica de esos socios comerciales, Colombia no puede hacer relativamente mucho, sino nada casi. Entonces hay que esperar también la recuperación de economías como Estados Unidos, la zona del euro y algunas economías de la región que tienen un crecimiento bajo todavía. Bien, pues Alexander, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por las explicaciones. Ahí estaba el análisis de lo que está pasando con la industria en Colombia, porque es importante conocer del tema. Y así llegamos al final de este Cali. Alexander, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti.